Vamos a utilizar elementos simples como tazas, platos, harina, jabón y cola para crear hermosas decoraciones navideñas. Comencemos a hacer magia navideña juntos. Para la base de nuestros trabajos también utilizaremos espuma de floristería. Lo primero y más importante, hacer la porcelana. Ya sé que hay muchas personas de las que me siguen que ya la conocen, pero todos los que llegan nuevos al canal necesitan saber cómo hacer esta maravillosa receta. Vamos a utilizar 110 gramos de harina de arroz, no sirve otra, ni la de trigo ni la de maíz. Cola blanca, muy importante que sea de carpintero, y gel o jabón, el que utilizamos para lavarnos la piel. Lo vamos a poner dentro de una bolsa, vamos a hacer el vacío dentro de la bolsa y lo vamos a mezclar todo hasta conseguir que todo ello se haga una masa compacta. Yo tengo estas bolsas que las compro en un bazar y así tengo un montón de ellas. Primero para hacer la porcelana y luego cojo una bolsa limpia y guardo la porcelana que he hecho hasta que necesite utilizarla. No necesita nevera. Una vez voy a utilizar la porcelana, lo mejor para trabajar sobre alguna superficie que no se pegue es el papel de horno, el que utilizamos en el horno para hacer los pasteles, pues ese. Y el trozo de porcelana que voy a utilizar, con el que voy a trabajar, lo voy a hidratar con crema. Fijaros en esto. Esto es una doblez que me ha salido al manejar la porcelana. Si esto no lo quitamos, cuando se seque se va a hacer una grieta, pero no porque sea una grieta, sino porque la porcelana no está bien compactada, se separa y se abre y parece una grieta. Voy a empezar haciendo un fácil y precioso muñeco de Navidad. Pero también os voy a enseñar a hacer un angelito precioso y maravilloso y un centro con casitas, así que no te pierdas detalle hasta el final. He hecho una forma de cono y la parte central por abajo la abro para que la pieza se seque mucho antes, así no va a tardar mucho tiempo en secar. En la parte exterior le voy a hacer una textura con cualquier cosa que tengamos a mano. Yo estoy utilizando este buril, pero también podemos utilizar, por ejemplo, la parte de atrás de un pincel. Esta pieza que estoy haciendo corresponde al cuerpo del muñeco y ahora voy a hacer la cabeza asegurándome que la porcelana esté bien compactada para que no tenga dobleces que se transformen en grietas. Voy a hacerle una marca con el dedo que corresponde justo a donde van a estar colocados los ojos. Estas dos piezas de momento las reservo porque ahora le voy a hacer un gracioso gorrito a este muñeco. Un trozo de porcelana lo estiro muy bien con el rodillo sobre la mesa y con algo que tenga textura. Por ejemplo, esto que tiene como una textura como cuadritos, me va a ir perfecto para simular una tela, queda precioso. Vamos a poder utilizar también, por ejemplo, una tela de saco o algo parecido. Lo recorto por la parte de abajo, lo que corresponde a lo que está sobre la frente y ya puedo colocarle el gorrito en la cabeza. Primero lo coloco, tomo la medida para que me quede bien encajado y después lo modelo y lo pego con cola blanca. He unido la cabeza y el cuerpo con un palito de madera. Ahora le voy a hacer las mangas del traje. Un churrito más o menos de 1 centímetro de grosor. Le hago un orificio donde van a ir las manos y los pego con cola blanca en la parte superior del cuerpo. Esa parte que corresponde a los hombros la aplasto un poquito para que no se le vean los hombros demasiado anchos. Las manos solamente haciendo una bolita, dándole forma de lágrima y pegándolo con cola blanca en su lugar. Y ahora le toca el turno a la bufanda, una bufanda súper divertida y fácil de hacer. Un churrito alargado y fino, tomo la medida para estar segura que corresponde a la largura que necesito. La aplasto con el rodillo, porque la bufanda lógicamente tiene que ser plana, y le doy textura con esta tela, la misma que he utilizado para el gorrito. Así va a parecer que es un trozo de tela. Una vez lo tengo marcado, solamente tengo que cortarle los extremos para que tenga flecos y pegarla en su lugar.
He decidido hacer dos, uno más grande y uno más pequeñito con diferentes sombreros. Los pinto en blanco y rojo y ahora le voy a dar los detalles. Voy a utilizar un pincel con pintura blanca poco cargado para pasarlo suavemente por el gorrito y la bufanda y que se marque esta textura que le he hecho con la tela. Y ahora unos cuantos detalles con algo muy sencillo. Con un palillo de dientes le voy a hacer unos topitos en los guantes y unos cuantos detalles, todo con el palillo de dientes, ya veréis qué fácil que es. Esto es un trozo de lana gordita que es redondita y me va súper bien para hacerle unos cuantos detalles en los sombreros y también al que es chiquitito ponerle una bufanda. Y ahora el soporte, como os había dicho, una taza. Yo he elegido una que es de color verde porque como que el color le pega mucho a la Navidad. Le pongo dentro lo que es la espuma de floristería, imprescindible para hacer que todo esto se sujete perfectamente. He comprado unas plantas, por cierto, son artificiales y son bastante caras, así que me he ido a un bazar y me ha salido cada racimo a 1,50. Las he dividido en varios trozos cortándolas para que así me dé bastante juego y poder decorar bastantes cosas. Por cierto, a los muñecos de nieve en la parte de abajo les he puesto un palito, así los puedo clavar en su lugar. Solo me queda hacer la composición con las plantas, los muñecos y un poco de cinta roja con estrellas muy navideña. ¿No os pasa que estáis un poco cansados de ir a las tiendas a comprar cosas de Navidad y que todo sea lo mismo? A mí se me ha ocurrido hacer este precioso detalle que además de ser muy dulce, es muy original y desde luego que si no lo haces tú con tus manos no lo vas a encontrar en ningún sitio. Una Navidad como más refrescante, dulce y mágica. Y ahora os voy a dar otra idea preciosa. Esta tiene un poco más de elaboración, pero desde luego que vale la pena hacerla porque queda espectacular. He utilizado otra vez un trozo de porcelana que he alisado con el rodillo de amasar sobre el trozo de papel de cocina. Lo marco con una regla para hacer líneas rectas y lo corto con la tijera. ¿Sabéis qué va a ser esto? Pues va a ser un precioso ángel, muy fácil de hacer porque es como plano, pero a la vez tiene volumen, es como en 3D, pero lo vamos a hacer de una forma plana. He cortado la forma del vestido. En la parte central le he puesto un churro para que tenga volumen y se lo dejo pegado en la parte de abajo. Y ahora le hago los brazos que corresponden más o menos a la mitad de la longitud del traje y le doy la forma igual que he hecho antes con el muñeco de nieve.
Este es un angelito con personalidad propia, va a llevar un gorrito muy navideño. He hecho esta forma de cono, le he hecho un pequeño orificio para que ahí entre la cabeza, le doy forma y voy a empezar a poner todos los detalles en su lugar. Quiero que tenga estrellas, ya que es un ángel muy navideño, y también alguna decoración para que luego me dé juego a la hora de pintar. En la parte de abajo del vestido le pongo este trozo de porcelana al cual le he dado forma con un molde. Le queda precioso. Las decoraciones quiero que sean estrellas, y para cortar las estrellas voy a utilizar sobre la porcelana un trozo de una bolsa de plástico, porque así las estrellas quedan como con volumen por los laterales y queda precioso. Los cortadores que utilizo son cortadores de galletas. Voy a hacerle las manos y algunas estrellas pequeñitas y algunos detalles para la parte de abajo del sombrero y también para el cuello del traje. Todo eso le va a dar un montón de riqueza a la pieza y va a quedar impresionantemente bonito. Tengo un pincel viejo, seco, que está un poco despeluchado y me va perfecto para conseguir darle textura a todo el vestido y también a las mangas. Así cuando lo pinte voy a tener la textura que no sea totalmente lisa y me va a dar un montón de juego. Ya habéis visto que le he puesto un detalle en las mangas y ahora le pongo otro detalle en la parte de arriba del vestido y también en el sombrero, justo donde toca con la cara. Qué bonito, qué dulce y qué lindo. Es que me encanta. Un detalle, la cabeza le queda un poco para atrás, entonces lo que hago es hacerle una bolita, le pongo cola blanca y así, ahí, descansa la cabeza y la tiene en su lugar. Importantísimo, vamos a dejarlo secar en plano. Cuando se ha secado por aquí, por atrás, fijaros que tiene trozos de porcelana más blancos, que es que todavía no se han secado. La cabeza la sujeto con un palito para que esté en su posición
perfecta, y le pongo cola blanca para reforzar la unión entre la cabeza y el cuerpo, pero por detrás no se ve muy fino ni muy bien acabado y necesito que tenga un soporte para después ponerlo en el plato, así que le pongo 2 trozos de madera, 2 palitos, y toda esa zona la voy a cubrir con un trozo de porcelana que corto primero la parte de arriba recta para que coincida con las alas y después los laterales con un cúter, y así lo dejo cortado a la medida. He pintado el vestido, las alas y el gorrito en blanco, y lo que corresponde a la cara y las manos he mezclado un color crema con un toque de rosa para que no se vea muy pálido. Y es importante que la pintura la rebajemos con un poquito de agua para que no se noten las pinceladas, o sea, las marcas que deja el pincel, sobre todo en la cara. Y le voy a dar algunos toques en dorado, lógicamente, es una decoración navideña, así que las estrellas y algunos detalles de la ropa van en dorado. Pero está como demasiado blanco, ¿verdad? Esto lo quiero envejecer, quiero que parezca una pieza como que tiene solera, que tiene años y que tenga un toque especial. Así que voy a utilizar esta pasta de envejecido. Pero si no tenemos pasta de envejecido siempre podemos utilizar pintura acrílica rebajada con agua, aunque esta pasta sinceramente va mucho mejor. Hay que descargar mucho el pincel para no dejar una pincelada muy marcada, y vamos a empezar dándole por las uniones, por ejemplo entre el brazo y el vestido, y una vez hemos remarcado bien las uniones vamos a darle un poco en general, pero el resto lo vamos a hacer de una forma muy suave. A las alas le doy por toda la superficie y después con una toallita húmeda retiro. De esta forma solo va a quedar producto en la parte más profunda, va a quedar mucho más bonito. Y por supuesto también le voy a dar al dorado, porque si no el dorado es demasiado luminoso, demasiado brillante y no tiene ese aspecto de viejo que es lo que estoy buscando. Con la misma pasta voy a hacerle la cara. Y utilizando pues un poco la punta de un pincel muy fino, también podemos utilizar, como he hecho antes con el muñeco de nieve, el palillo, pero en este caso como tiene orificios es muy fácil introducir la punta del pincel en el orificio y marcarle los ojos y la boca. Y también le he hecho 3 pequitas a cada lado. He hecho estas estrellas. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Con el cortador de galletas y en esta ocasión sin utilizar la bolsa de plástico, hago 2 estrellas para que una esté por la parte delantera y una por la parte trasera. Pongo cola blanca en la superficie de las 2 estrellas. Le introduzco un palito como estáis viendo y uno a las 2 estrellas. Me aseguro que queden bien pegadas y las dejo secar por completo. Una vez las tengo secas las pinto de color blanco y ahora toca ese toque especial que le falta al ángel. Le doy un poco, muy poquita cantidad de pintura blanca y sobre ella le echo purpurina dorada y muy fina. Es una micro purpurina que le da un toque súper mágico. Si el ángel es tan especial, las estrellas no van a ser menos. Voy a decorarlas todas y cada una de ellas de una forma diferente. Voy a utilizar este stencil que tiene dibujos muy chiquititos y a cada estrella le voy a poner uno distinto. Este con un reno queda precioso. El contorno con pintura dorada y antes de que se seque le añado la purpurina, y a otras pues a una le he hecho un regalito, a otra una bota y a otra un lacito navideño. Algunas las he pintado en dorado y después les
les he puesto un poco de purpurina, así he conseguido que todas sean diferentes. Y estos son los ramilletes que os he comentado antes que había comprado, a 1,50, 1,95, el que más caro me ha costado, y la verdad es que me ha dado mucho de sí para hacer las 3 decoraciones. He cortado las piezas y, por cierto, la espuma la he pegado al plato, ahora lo veréis, con una cola que es un acetato de vinilo, porque si lo hacemos con silicona se acaba despegando. Voy a utilizar también esta cinta, que es una cinta decorativa que la compré en una floristería, para hacer unos moñitos, una especie de lacitos, a los cuales les pongo un poco de aluminio, un aluminio un poco gordito, para que tenga suficiente fuerza y poderlo clavar en la espuma que tengo en el plato. Y este es el pegamento que os he comentado, la cola block de acetato de vinilo, y esto no se mueve, garantizado. Y ahora solamente me queda ir colocando de forma bonita toda la decoración alrededor de la espuma. Los palitos de madera de las estrellas, cada uno tiene una medida. Ahora entendéis por qué el ángel lleva 2 palos, porque si no es como imposible que se sujete en su lugar. Voy colocando las estrellas, las de atrás más altas, las de la parte delantera más bajitas, y al final he conseguido esta belleza que es precioso, por ejemplo, para decorar la mesa en Navidad. Sin ninguna duda, en cualquier espacio donde lo coloquemos va a irradiar magia y a llenar todo ese ambiente de luz y de elegancia. Y ahora os voy a dar una idea súper sencilla, utilizando de nuevo la porcelana, porque es muy económica, la podemos hacer en casa como ya os he enseñado y ya conocéis en mi canal, y vamos a hacer verdaderas maravillas solamente utilizando la porcelana. Antes he utilizado un plato y una taza y ahora le toca el turno a un tazón. Voy a recortar con la tijera la porcelana para hacer la forma de unas casitas. Ya habéis visto que es muy sencillo hacer los cortes. Los laterales son del mismo tamaño que la delantera y la trasera de la casa, pero sin el pico. Y esto que es el tejado corresponde al mismo ancho, un poquito más, que las piezas que he hecho. Voy a utilizar estos cortadores. Estos cortadores los encontré un día por casualidad en un bazar. Son cortadores también de galletas, son micro cortadores y van muy bien porque le aprietas al botón y clac, sale el trozo de porcelana solo. ¿Cómo son? Por si queréis encontrarlos, pues vienen en una cajita de plástico y compré 2. Uno viene en diferentes tamaños de cortadores cuadrados y rectangulares, y en el otro vienen ovalados también de diferentes tamaños. Y con esto hago las puertas y las ventanas de las casitas. Queda muy bonito que al tejado le hagamos algunas marcas. Yo he utilizado esta herramienta de plástico que me ha venido ideal. Importantísimo, muy importante, dejar secar las piezas en plano, porque si no se pueden curvar, y de vez en cuando ir dándole la vuelta para que se sequen por los 2 lados. El tejado no está seco del todo y me viene perfecto para poder adaptarlo a la medida que voy a utilizar. Le pongo cola blanca en cada uno de los laterales de la fachada de la casa, y esto pues al principio cuesta un poquito que se sujete, así que podemos utilizar lo que tengamos en la mesa. Yo tenía los cortadores para eso, para que no se mueva y se seque perfectamente, y ayudarnos con un poquito de cinta de carrocero para que se aguante ahí perfectamente. Una vez está seca la cola, quitamos la cinta y ya tenemos la estructura de la casa
montada. Ahora le voy a poner el tejado y, como os he dicho, la porcelana del tejado aún no está seca del todo y me viene de lujo para poder recortar el exceso porque me había quedado un poquito grande. Estas citas van a formar parte de un paisaje navideño y en un paisaje que es lo que no nos puede faltar. Pues unos arbolitos. He hecho también una casa más chiquitita que le he puesto una chimenea, que me ha hecho gracia poner una chimenea. Y estos arbolitos son súper sencillos de hacer. Vamos a utilizar un trozo de porcelana que vamos a modelar con forma de cono. Le vamos a introducir un palo de madera en la parte de abajo y con unas tijeras, solamente con la punta de la tijera, vamos haciendo pequeños piquitos y cuando esté seco del todo ya está hecho el árbol. O sea, es que más fácil y más rápido no puede ser. Los he pintado de color verde y quedan perfectos para mi decoración. Voy a utilizar este tazón, un tazón bastante grande. Le introduzco el trozo de espuma dentro y ya puedo ir colocando todas las piezas. Empiezo con un poco de verde para conseguir este efecto de bosque. He encontrado esta especie de, no lo sé, como unas ramas alargadas que quedan preciosas porque parecen pequeños arbolitos. Delante de estas ramas introduzco los árboles que he hecho, que como tienen un verde más llamativo, son los que más llaman la atención. La verdad es que queda precioso. Y ahora las casitas las he pintado en color blanco, así de sencillo, o sea, más fácil. Por cierto, hay que pintar también la parte de dentro porque se va a ver, ya que tiene tantas ventanas y puertas, pues se ve el interior, así que tenemos que pintarlo de blanco. Pego las casitas con cola Blow y esto, que son como bolitas de algodón, me van a servir para hacer un poquito más de decoración navideña. Solamente me queda acabar de rellenar con las plantas en color verde. Delante de las casitas se las pongo bien bajitas para que se vean y no las tapen, y solamente me va a quedar hacer un pequeño lazo que se lo pongo en el tazón, también pegado con la cola Blow. ¿Cuál es tu preferido? O tal vez los vas a hacer los tres. En fin, hemos llegado al final del tutorial. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.